Cali no era una perra ordinaria. Era una Rottweiler de pura cepa, una estatua de músculo negro y fuego con una cabeza tan ancha como su lealtad. Había sido rescatada de una situación terrible y llevada a la reserva por su dueño, Johan, el guardabosques jefe. Johan había visto la inteligencia y la calma en sus ojos ámbar y supo que no era un animal agresivo, sino un espíritu guardián que necesitaba una misión. Y esa misión se convirtió en la propia reserva. Cali era la reina no oficial del complejo, patrullando los terrenos con Johan. Su presencia imponente pero gentil, una sombra silenciosa que mantenía a los depredadores más pequeños a raya y servía como una extraña figura de autoridad incluso para los rinocerontes. Pero Cali llevaba una herida invisible. Había dado a luz a una camada de cachorros que debido a una rara complicación no sobrevivieron. La pérdida la había sumido en una profunda melancolía. Su instinto maternal, tan poderoso en su raza, no tenía a dónde ir. Pasaba sus días inquieta, su propósito como guardiana intacto, pero su corazón vacío. Mientras tanto, en la parte más salvaje de la reserva, otra tragedia se estaba desarrollando. Una manada de leones, liderada por un magnífico macho de melena negra, fue víctima de un grupo de cazadores furtivos que habían logrado infiltrarse en la reserva. En un acto de cobardía y brutalidad, el rey y la reina de la manada fueron abatidos. El resto de la manada se dispersó, aterrorizada. Cuando el equipo de Johan encontró la escena al día siguiente, fue desolador. Pero en medio de la carnicería, escucharon un débil quejido. Escondidos en una pequeña guarida bajo un arbusto espinoso, encontraron a dos supervivientes. Dos cachorros de león, no más grandes que un gato doméstico, temblando de frío y hambre. Eran dos machos, los príncipes huérfanos de un reino caído. Johan y su equipo los llevaron de vuelta al complejo. Sabían que sus posibilidades de supervivencia eran escasas. Eran demasiado jóvenes para ser reintroducidos con otra manada, que probablemente los mataría. El plan era criarlos a mano, una tarea monumental y a menudo infructuosa. Fue durante la primera noche que ocurrió el milagro. Johan había preparado una caja con mantas calientes para los cachorros en su propia casa. Cali, que normalmente dormía a los pies de su cama, estaba inusualmente agitada. Se levantó y con una determinación inquebrantable caminó hacia la caja donde lloraban los pequeños leones. Johan se tensó, listo para intervenir. El instinto de una Rottweiler podría ser impredecible con criaturas extrañas, pero lo que Cali hizo a continuación lo dejó sin palabras. Se asomó a la caja y en lugar de un gruñido, emitió un gemido suave, un sonido gutural de pura empatía. Luego, con una delicadeza increíble, comenzó a lamer a los cachorros, limpiándolos, calmando sus llantos. Los pequeños leones, sintiendo el calor y el cuidado por primera vez desde que perdieron a su madre, se acurrucaron contra ella instintivamente. Esa noche, Cali no volvió a la cama de Johan. Se acostó junto a la caja, su enorme cuerpo sirviendo de escudo contra el mundo. La Rottweiler de corazón roto había encontrado a los hijos que la naturaleza le había arrebatado. Y los príncipes huérfanos habían encontrado a la única madre del mundo que se atrevería a criarlos. Los meses que siguieron fueron una visión tan hermosa como extraña. Cali adoptó a los cachorros, a los que llamaron Aslan y Zorro, como si fueran suyos. Les enseñó los límites con un suave gruñido. Jugó con ellos con una paciencia infinita, permitiendo que los pequeños leones mordisquearan sus patas y se abalanzaran sobre ella. Se convirtió en su protectora absoluta. Si otro animal del complejo se acercaba demasiado, Cali se interponía, no con agresión, sino con una presencia tan imponente que nadie se atrevía a desafiarla. Aslan y Zorro crecían a un ritmo asombroso. Pronto, los gatitos eran más grandes que su madre adoptiva.
Sus juegos se volvieron más rudos, sus patas enormes y sus dientes afilados. Pero para Kali siempre serían sus cachorros, y para ellos, ella siempre sería su madre. La imagen de dos jóvenes leones, siguiendo obedientemente a una Rottweiler por el complejo, se convirtió en una leyenda local. Era una familia imposible, unida no por la sangre, sino por un vínculo forjado en la pérdida y el amor. Pero Johan sabía que este paraíso no podía durar. Aslan y Zorro eran leones. Su instinto salvaje, aunque atenuado por su extraña crianza, estaba despertando. Empezaban a mostrar un interés depredador en los otros animales. Mantenerlos en el complejo se estaba volviendo peligroso e irresponsable. Con el corazón encogido, Johan tuvo que tomar la decisión más difícil. Era hora de que los príncipes regresaran a la naturaleza. El plan era reintroducirlos en una sección remota y protegida de la reserva, un área con abundantes presas y sin la presencia de otras manadas de leones. Era una apuesta enorme. Habían sido criados por una perra. ¿Sabrían cazar? ¿Sabrían sobrevivir? ¿Sabrían ser leones? El día de la separación fue uno de los más tristes en la historia de la reserva. Aslan y Zorro, ahora dos magníficos leones subadultos, fueron sedados y transportados en un camión. Kali, al ver que se llevaban a sus hijos, pareció entender lo que estaba sucediendo. Corrió junto al camión, gimiendo, sus ojos llenos de una confusión y un dolor que le rompieron el corazón a Johan. Cuando el camión desapareció en el horizonte, Kali se sentó en el camino de tierra y se negó a moverse durante horas. Una estatua de luto vigilando el lugar donde había visto a su familia por última vez. Los años pasaron. Kali envejeció. Su paso se volvió más lento, su hocico se llenó de canas, pero su espíritu de guardiana nunca flaqueó. A menudo, Johan la encontraba mirando hacia el norte, hacia la parte de la reserva donde sus hijos habían sido liberados, como si pudiera sentirlos a través de la distancia. Mientras tanto, en la naturaleza, Aslan y Zorro no solo sobrevivieron, prosperaron. Sus instintos, guiados por la inteligencia y la disciplina que de alguna manera les había inculcado su madre Rottweiler, los convirtieron en una fuerza formidable. Eran un equipo de caza como ningún otro. Aslan, el más grande y fuerte, era la fuerza bruta. Zorro, más ágil y astuto, era el estratega. Juntos, eran imparables. Con el tiempo, se convirtieron en los reyes indiscutibles de su territorio, dos hermanos que gobernaban un reino salvaje. Se habían convertido en los leones que estaban destinados a ser. 2 años después de la separación, una terrible sequía azotó la región. Los ríos se secaron, las presas emigraron y el conflicto entre los depredadores por los escasos recursos se volvió brutal. Una nueva y agresiva manada de leones, expulsada de su propio territorio por la sequía, comenzó a moverse hacia el sur, invadiendo la zona de la reserva que había sido el hogar de Aslan y Zorro, y empujados por el hambre, continuaron moviéndose cada vez más cerca del complejo de guardabosques, más cerca de la casa de Johan, más cerca de Kali. La situación se volvió crítica. La manada intrusa, liderada por un macho enorme y lleno de cicatrices, al que llamaron Brutus, comenzó a rodear el complejo. Eran audaces, desesperados y peligrosos. Johan y su equipo sabían que solo era cuestión de tiempo antes de que intentaran romper las vallas. Tenían que actuar, pero una confrontación directa con una manada de leones hambrientos era un riesgo mortal. Fue una tarde. Mientras Johan observaba con prismáticos a la manada de Brutus, acechando a solo unos cientos de metros de la valla principal, que vio algo que le heló la sangre. 2 figuras majestuosas aparecieron en una colina lejana, recortadas contra el sol poniente. Eran 2 leones machos enormes, más grandes que cualquiera de los de la manada de Brutus, y caminaban con una confianza, una autoridad que solo podía pertenecer a los verdaderos reyes. Eran Aslan y Zorro. Habían seguido a la manada intrusa.
Su territorio había sido invadido y no lo iban a permitir, pero no sabían que al hacerlo estaban caminando directamente hacia un reencuentro que nadie podría haber predicho. Un reencuentro que estaba a punto de convertirse en un campo de batalla, un reencuentro que dejaría a todos en un estado de shock absoluto. La tensión en el complejo era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Johan y su equipo observaban, impotentes, cómo se preparaba el escenario para una guerra de reyes. La manada de Brutus, al ver a los dos enormes machos acercándose, reaccionó instantáneamente. Los intrusos no iban a ceder su nuevo territorio sin una lucha sangrienta. Brutus dejó escapar un rugido que sacudió la tierra, una declaración de guerra directa. Sus leonas se posicionaron a su lado, una falange de músculo y dientes listos para la batalla. Desde la casa de Johan, Kali, ahora una anciana pero aún alerta, escuchó el rugido. Su cuerpo se tensó. El sonido de un león macho agresivo tan cerca era una amenaza que su instinto de guardiana no podía ignorar. Comenzó a ladrar, no con miedo, sino con una furia protectora, un desafío lanzado a través de la valla. En la colina, Aslan y Zorro escucharon el ladrido y se detuvieron. En medio del tenso enfrentamiento, ese sonido familiar cortó a través de años de vida salvaje. Sus oídos se crisparon. Se miraron el uno al otro, una chispa de reconocimiento en sus ojos dorados. Era un sonido de su infancia, un sonido que no habían escuchado en 2 largos años, el sonido de su madre. La confusión momentánea de Aslan y Zorro fue la única apertura que Brutus necesitaba. Viendo a sus rivales distraídos, dio la orden de atacar. La manada intrusa cargó, una ola de furia y hambre descendiendo la colina. Pero si Brutus esperaba una victoria fácil, se equivocó terriblemente. En el instante en que la manada cargó, algo se activó en Aslan y Zorro. La disciplina, la coordinación, el extraño entrenamiento que habían recibido de una madre que no era un león, entró en juego. No se encontraron con la carga de frente, se separaron. Zorro, el estratega, se desvió hacia un flanco, atrayendo a varias de las leonas en una persecución inútil. Aslan, la fuerza bruta, se plantó firmemente y recibió el impacto de 2 de los machos más jóvenes de la manada de Brutus, con una fuerza que los envió rodando por el suelo. La batalla que siguió fue un caos de una belleza brutal. No era una simple pelea de leones, era una demostración de tácticas superiores. Aslan era un ancla, un muro de poder que absorbía los ataques y creaba aberturas. Zorro era un fantasma, entrando y saliendo de la refriega, atacando tendones y flancos, desmoralizando y confundiendo al enemigo. Estaban luchando como una unidad, como un equipo de fuerzas especiales, de una manera que la manada de Brutus, acostumbrada a la simple fuerza del número, no podía comprender. Desde el complejo, Johan y su equipo observaban con asombro. «No luchan como leones», murmuró uno de los guardabosques. «Luchan como perros de trabajo, como una unidad K9». Johan sonrió. «No, luchan como los hijos de Kali». Mientras la batalla se desataba, Kali, en el complejo, estaba frenética. Podía oler la sangre, podía oír los rugidos de la lucha y su instinto de proteger a su familia estaba en su punto álgido. Corría de un lado a otro de la valla, ladrando con una furia que Johan no le había visto en años. Brutus, frustrado por la inesperada resistencia de los 2 hermanos, vio a la perra que ladraba. En su mente consumida por la rabia, la vio como una fuente de distracción, una molestia que debía ser silenciada. Ignorando la batalla principal, se desvió y cargó directamente contra la valla del complejo. Golpeó la cerca de alambre con sus 250 kilos de furia. El metal gimió y se dobló, pero resistió. Volvió a golpear una y otra vez, su odio ahora centrado en la guardiana negra que le ladraba con desafío desde el otro lado. Aslan, que acababa de derribar a otro macho,
Vio lo que estaba sucediendo, vio a Brutus atacando la valla, y detrás de la valla vio a la figura familiar de la Rottweiler, y en su cerebro de león todas las piezas encajaron. El sonido, el olor, el recuerdo, madre. Un rugido brotó del pecho de Aslan, pero este no era el rugido de un rey defendiendo su territorio. Era el rugido de un hijo defendiendo a su madre. Abandonó la batalla con las leonas y cargó contra Brutus con una velocidad y una ferocidad que hicieron que sus ataques anteriores parecieran un juego de niños. El impacto fue cataclísmico. Aslan no golpeó a Brutus para derribarlo, lo golpeó para romperlo. Los dos colosos rodaron por el suelo en una bola de garras y furia. Zorro, viendo a su hermano enfrentarse al líder, se deshizo rápidamente de su oponente y corrió para unirse a él. Ahora eran 2 contra 1. Los dos reyes luchando al unísono contra el usurpador. La batalla fue corta y decisiva. Brutus, aunque poderoso, no era rival para la fuerza combinada y la furia justa de los dos hermanos. Lo abrumaron, lo sometieron, y Aslan puso fin a la amenaza con una mordida final y definitiva en la garganta. Con su líder caído, el resto de la manada intrusa vaciló. Vieron a los dos reyes victoriosos de pie sobre el cuerpo de su antiguo alfa, y el espíritu de lucha los abandonó. Se dieron la vuelta y huyeron, desapareciendo en la distancia, dejando el territorio a sus legítimos dueños. Un silencio cayó sobre el campo de batalla. Aslan y Zorro, jadeando, con sus cuerpos cubiertos de polvo y sangre, se quedaron de pie, y luego, lentamente, ambos giraron la cabeza hacia la valla. Kali había dejado de ladrar. Estaba allí, quieta, su cola moviéndose lentamente, un gesto de reconocimiento vacilante. Johan, sintiendo la importancia histórica del momento, corrió y abrió la puerta de la valla. «Kali, ven», dijo suavemente. La vieja Rottweiler salió al campo de batalla. Caminó lentamente hacia los 2 leones gigantes que la duplicaban en tamaño. No había miedo en su paso. Se acercó a Aslan, el león que acababa de desatar un infierno para protegerla, y le lamió el hocico ensangrentado. Aslan, el rey de la sabana, el asesino de Brutus, cerró los ojos y bajó la cabeza, inclinándose ante ella, permitiendo que su madre lo limpiara, tal como lo había hecho cuando él no era más que un cachorro huérfano. Zorro se acercó y frotó suavemente su enorme cabeza contra el costado de Kali, casi derribándola con su afecto. El equipo de guardabosques observaba, con lágrimas en los ojos. Estaban presenciando un milagro, una reunión familiar que desafiaba todas las leyes de la naturaleza. Los príncipes habían regresado y no habían olvidado a la reina que los había criado. La historia de la batalla y el reencuentro se convirtió en la leyenda más grande de la reserva. Aslan y Zorro reclamaron su reino, pero nunca se alejaron demasiado del complejo. A menudo se les podía ver descansando en la colina, vigilando. Y a veces una vieja Rottweiler se escapaba por la puerta y subía a la colina para tumbarse entre sus 2 hijos gigantes, una madre y sus 2 reyes, una familia imposible, unida para siempre por un vínculo que ni el tiempo, ni la distancia, ni la propia naturaleza pudieron romper. ¿Es la lealtad un instinto aprendido o una conexión del alma que trasciende las especies?